imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 11 de diciembre. Amigos, estamos a nada del pan dulce y la sidra, pero mientras tanto, muy intensa la agenda política, ya en sesiones extraordinarias por estas horas, el reordenamiento del Congreso, ya la asignación de comisiones y demás, y novedades políticas en el Senado también, ¿eh? Atención, un rato te lo voy a contar porque parece que Luis Juez se suma al bloque de La Libertad Avanza en el Senado, suma un nuevo senador. La Libertad Avanza, que ya con el famoso poroteo parece tener los números no solo para aprobar el presupuesto 2026, sino muy probablemente también la reforma laboral, ¿no? Porque además sigue sumando gente que va a votar a favor. Así que un rato vamos a repasar eso porque Milei hoy ya firmó la reforma laboral, trajimos punto por punto y además la discusión interna en el gobierno, algunos tratando de esquivar el conflicto con la CGT, parecen haber ganado esos, en detrimento de los Sturzenegger, que querían ahí romper a los sindicatos. Vamos a hablar de qué pasó con la obligatoriedad de las cuotas solidarias, algo de lo que ya hablábamos en el resumen imposible de ayer, pero también a esta hora reunión de la CGT, hubo polémica, hay expectativas, ¿qué va a hacer la CGT? Ayer se reunió con los senadores peronistas, los recibieron, están ahí tratando de coordinar una especie de estrategia conjuntos. Vamos a repasar de todas formas, más allá de que algo ya sabíamos, bueno, finalmente está el proyecto, las claves de esta reforma laboral, de qué se trata. Spoiler, no es en favor de los trabajadores. No sé si alguien tenía algún tipo de expectativa en ese sentido, pero vamos a repasar ahora punto por punto lo más importante de la reforma mientras... Nos clavan todas las claves, ¿no? Adentro todas las claves, adentro todas. Y la informalidad laboral que mientras tanto está llegando ya casi al 50% según un informe del Instituto Gino Germani, y que tiene que ver, es el contexto en el que se presenta esta reforma laboral, no para solucionar eso, sino para consolidar ese esquema. Así que, ¿Cómo bueno, era para solucionar eso de la formalidad? Yo escuché que eso. me parece que no, me parece que no. No te quiero arruinar el final de la película, pero me da la sensación de que no es para que haya más derechos ni más trabajadores formales. En blanco, yo escuché, todo el mundo va a estar en blanco ahora. ¿Vos sabés que ya ni los que redactaron la ley dicen que esto va a generar empleo? No, ¿cómo? Sí, salió uno de los redactores de la ley, Sí. uno de los el que labura con Rappi. Sí. Julián de Diego es. Ah, sí. Ahora te lo voy a mostrar, pero en un rato ya dice, no dijimos que esto vaya a generar empleo. Pero pará, era exactamente lo que venían diciendo que iba a suceder. Sí. Bueno, no. Desconfío de la gente que es de un hombre, de Pablo, de Diego. Cuidado. Pónganse un apellido, Sí. viejo. Pónganse un apellido. Bueno, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir, porque Milei firmó hoy la reforma laboral, volvió de Raje, de Noruega, apenas minutos después del show que montó Milei para firmar el proyecto de reforma laboral en un VIP de Aeroparque. Fíjate lo apurado y de Raje que volvió, que en un VIP de Aeroparque se sentó ahí en un silloncito con Adorni. ¿Era necesario? Y firmó la reforma laboral, iniciativa que luego, inmediatamente después, ingresó ya formalmente al Senado ¿Es un cuadro de San Martín lo que está ahí arriba? para comenzar su tratamiento. No sé de qué es el cuadro que tienen ellos. Sí, la música que pusieron de fondo es, en un video oficial difundido por el gobierno, esto que ustedes escuchan. Así el gobierno presentaba oficialmente Back to Business. Back to Business de AC/DC. ¿Qué significará? De vuelta en el negocio. De vuelta en el negocio, Back to Business. Sí, back to business. Bueno, con esa épica, Milei firmó entonces la reforma laboral. La intención del oficialismo es apurar el debate en el Senado para obtener la media sanción con apoyo de los propios y extraños también, porque los gobernadores aliados parece que van a acompañar. Antes de fin de año, ahí entre sidra y pan dulce, el gobierno pretende, al menos en el Senado, tener aprobada la media sanción de la reforma laboral. Pese al apuro, al gobierno, de todas formas, le costó unos días, demoró la formalización del proyecto, anunció que lo daba a conocer el martes, después era el miércoles y finalmente apareció hoy jueves con esta llegada veloz del presidente de Oslo, donde viajó para estar en la premiación de Corina Machado. Tenía reuniones previstas con Corina Machado, con el rey, con el primer ministro, no sé qué, no se reunió con nadie. Estuvo un rato en Noruega y volvió de Raje. Y el gobierno, en la versión final del proyecto,
de reforma laboral no incluye el punto más delicado de la negociación con los sindicatos, en definitiva, Sí. que era la obligatoriedad de las cuotas solidarias, ¿no? Sturzenegger quería terminar con eso. Quedó solo, aparentemente, en la interna del gobierno, en su cruzada contra los derechos sindicales. Sturzenegger, el sueño húmedo de Sturzenegger era romper los sindicatos, hacerlos desaparecer, que no tengan más sentido, ¿no? Y ganó una ala más, si se quiere, política barra realista, Sí. con todas las comillas del caso, imagínate, ¿no? Los realistas de este gobierno. Pero los Santiago Caputo, los Martín Menem, incluso enfrentados entre ellos, Claro, sí, que sí. le dijeron, me parece un montón, nos vamos a comprar un quilombo al pedo, esto así como está lo podemos aprobar, no hace falta ir al conflicto, etc. Claro, ¿para qué nos vamos a poner de orto? Sí, ya tenemos los números. Sí, claro. Pero hubo como la vieja alianza, ¿no? Porque Sí. estaba medio apoyado por Patricia Burrich, que también tiene la vieja inquina desde su paso también Claro. por el gobierno del 2001 de la alianza. Claro, bueno, sí, Bullrich bancaba un poco el proyecto en línea con Sturzenegger Claro, de esto. terminar con el sindicalismo en la Argentina. Basta Sí, de sí, sindicatos. Bueno, Sturzenegger presionaba para que la reforma incluyera ese artículo como un gesto de ruptura con el sistema gremial tradicional y como parte también de la hoja de ruta hacia un mercado laboral aún más desregulado. La eventual eliminación de esas cuotas solidarias barra obligatorias hubiera significado un golpe financiero muy concreto, directo al funcionamiento y al andamiaje de los sindicatos y un mensaje político de confrontación total que algún sector del gobierno dijo, ¿para qué? Si podemos charlar, si están dispuestos a dialogar, ¿para qué nos vamos a andar enfrentando tanto? Bueno, hay una nota hoy de Nico Lantos en el Destape que cuenta un poco el trasfondo de por qué Milei volvió antes de Noruega para salvar la reforma laboral. En off the record, en la Casa Rosada, las explicaciones oficiales eran que volvía para firmar la ley de reforma laboral después de hacer ajustes de último momento y que tenía que estar acá. Y la verdad es que tanto los cambios como la firma, si quisiera, se puede gestionar de manera remota, ¿no? Podría haberlo hecho desde allá sin ningún problema. Lo que sucedió en realidad es que la nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires el consenso que había Mira. en que esta ley puede avanzar. Lo más llamativo en este caso es que los que frenaron el proyecto son hoy dos enemigos íntimos entre sí. Por un lado Santiago Caputo y por otro lado Martín Menem, pero que tienen algún vínculo, diálogo posible todavía, algún sí. puente con el sindicalismo, con la CGT, y le dijeron, che, es al pedo. Aparte, a la hora de la interna es muy creativa la Libertad Avanza. Siempre te desconcierta en algún momento y decís, pero este no estaba pateando para el otro lado. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue que pasó eso, no? Sí. Claro. Bueno, la CGT y los llamados derechos colectivos que la CGT prioriza, evidentemente quedan garantizados. Después hay que ver qué pasa con todo lo demás, que son ni más ni menos que las condiciones de trabajo individuales, ¿no? Pero, evidentemente, la decisión del gobierno es no ir a fondo a confrontar, a romper la CGT, a romper los sindicatos, a chocar a muerte con el sindicalismo argentino, porque considera, hace el cálculo de que eso puede quedar para después en todo caso, pero que para aprobar la reforma laboral, una reforma laboral en términos de Sturzenegger, más light que la que él proponía, Sí. tiene los números. Y de hecho hay una novedad política de último momento. Acaba de anunciar Patricia Bullrich que se suma Luis Juez al bloque de la Libertad Avanza, por lo tanto suma un voto que no estaba tan seguro, más allá del colaboracionismo permanente de Luis Juez, ahora está adentro. Luis Juez se suma con su bloque a nuestro interbloque en el Senado, dice Bullrich, jefa de la Libertad Avanza en la Cámara Alta. Me alegra tenerlo cerca, un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita. Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar las reformas y a construir un país ordenado y libre. Vamos con todo, dice Patricia Bullrich, que puso, al igual que Milei, a la reforma laboral como prioridad hoy. El sueño húmedo de algunos sectores en la Argentina que no pudieron con el gobierno de Macri, que en su momento con De la Rúa lo habían logrado, pero a través de la ley Banelco, ¿no? Coimas en el Senado y todo ese escándalo que terminó con la salida de Chacho Sí. Álvarez del gobierno y demás. Que incluso no había logrado Alfonsín en su momento también, otro tipo de reforma laboral, pero ahora evidentemente parece ser la hora, al menos en el poroteo previo, ¿no? Estoy diciendo lo que en la previa se dice en el Senado porque es el cálculo que hace Bullrich y no solo Bullrich. Es Sí. el cálculo que también hacen en el peronismo. Ayer hubo una reunión de la CGT, de la cúpula de la CGT con los senadores peronistas y el cálculo es que pasa, que la reforma laboral y sobre todo ahora que sobre el final levantaron un poquito el pie del acelerador Claro. en esta idea de Sturzenegger de ir a romper los sindicatos,
parece que esta vez el gobierno tiene los números para avanzar con esta reforma. Claro, como que no tiene una agresión directa a la vida de los sindicatos, digamos, ahí esperan que haya una contemplación mayor de... Sí, veremos, ¿no? Sí. Porque ahora, realmente, ¿cuál va a ser la estrategia de... No solo de la CGT, porque eso se le cae muy fácil a la CGT, pero de la CGT, de las centrales sindicales, de el movimiento obrero organizado en general, de sus distintas corrientes, ¿no? Porque están los más dialoguistas, pero también están los más combativos. ¿Qué va a pasar en la calle cuando se trate la reforma laboral? Hasta ahora los únicos que convocaron por ahora, Sí. la izquierda. Dijo, nosotros el día que eso entre, que va a ser aparentemente la semana que viene, vamos a estar movilizados en el Congreso. ¿Qué pasará con la CGT? Bueno, se reúne hoy la CGT, la nueva conducción de la CGT, ya viene de reunirse ayer en el Senado con los legisladores peronistas, con el compromiso de intentar bloquear la reforma laboral que ya envió el gobierno al Congreso. Sacaron los números y como mucho le da 37. Ya con lo que vemos de Bullrich sumando a Luis Juez, más los gobernadores peronistas y no tanto, que se tiran de cabeza para sumar, le da por lo menos 40 y un poquito más tal vez a La Libertad Avanza en la previa, en el poroteo previo, ¿no? Qué rápido se le pasó la ofensa a Luis Juez, casi récord. No sé si cumplieron los 90 días, como dijo Cristina en su momento. ¿Te acordás que lo habían insultado con la hija, todo, porque había votado la ley, la insistencia en la ley de emergencia en discapacidad? Aquel cruce con el Gordo Dan, ¿no? Sí. Especialmente. Sí, muy ofendido estaba. Bueno, se le pasó. Se le pasó. Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de Gerardo Martínez, estuvieron ayer reunidos, entre otros dirigentes sindicales, con el bloque del peronismo, ¿no? Bueno, ahí el intento de establecer una estrategia común, no solo sindical, sino obviamente legislativa y también comunicacional, porque hay como una idea bastante extendida de que no puedes ir a este debate solo a decir que no, ¿no? Es una línea que también incluso Cristina le bajó a los propios, bueno, no podemos presentarnos en el Congreso a decir no a la reforma laboral, porque, bueno, tal vez es mejor presentarse con propuestas alternativas, con una reforma laboral propia, algo en lo que el peronismo también ya estuvo trabajando. Habló Jorge Sola, dijo que la reforma laboral que impulsa el gobierno viola el principio de la norma más favorable para el laburante y que va en contra del artículo 14 bis. A ver, lo escuchamos. Irreductible, que es del trabajador, que siempre que inclusive es constitucional. Digo, esta ley, si saliera así, va a ser tachada de inconstitucionalidad en muchos juzgados, porque viola el principio de la norma más favorable para el laburante. Los que saben de derecho saben que lo primero que tiene que suceder para que un juez pueda llegar a una conclusión, que ante la duda, el principio más favorable tiene que favorecer al trabajador. Esto lo sacan, esto es inconstitucional, va en contra del artículo 14 bis. El derecho a la huelga reglamentan actividades esenciales que el derecho internacional no permite y que la propia Constitución tampoco. Es interesante, por lo menos la mención del artículo 14 bis de la Constitución Nacional mientras se discuten reformas laborales, leyes de acá, leyes de allá, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Está en la Constitución Nacional y cada tanto, por las dudas, hay que leer el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina. Lo voy a leer porque me parece importante en este momento hacer referencia a ese artículo, que es un artículo constitucional. Hay que cumplir la Constitución. Después todas las reformas que vos quieras agregar, laborales, más, menos, dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Esto dice la Constitución Nacional, chicos. Si no les gusta, cambien la Constitución, claro, ¿no? Pero esto dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia,
la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Wow. Es extraordinario ese artículo, Sí. solo que no de ahora, hace rato en general no se cumple, la verdad. Pero O si se cumple, no nos enteramos. claro, no para las mayorías, ¿no? Pero está ahí, es la Constitución Nacional Argentina, el artículo 14 bis. Habría que, cuando nos hacían memorizar el preámbulo en la escuela, habría que hacer ahora El 14 bis, a fondo con el 14 Bueno, sí, bis. fue Memorice la importante. 14. Yo me acuerdo que en instrucción Sí. cívica te lo reenseñaban. Es un poco el artículo que incorporaron después de derogar la Constitución del 49, ¿no? Exacto, exactamente. Pero que viene a, por lo menos establecer en la Constitución Nacional Argentina una serie de derechos básicos. Sí, para claro. trabajar en la piso. Argentina. Un piso, un mínimo piso de dignidad. Sin embargo, acá estamos discutiendo si tienen o no derechos los muchachitos que pedalean en Rappi, ¿no? Sí, bueno, no. Se les puede pagar en... ¿Qué fabricamos? ¿Sillas? Te puedo pagar con sillas. si Bueno, quiero. ¿por qué no? Pues es que en las últimas horas hubo ruido también entre la CGT y el gobierno porque habían incluido en el informe final del Consejo de Mayo que presentó el otro día Adorni que Gerardo Martínez, una especie de canciller de la CGT, había propuesto cambiar la ley de contrato del trabajo. Algo que figuraba en el texto publicado y muy rápidamente desde la CGT dijeron, no, de ninguna manera, se trata además de una de las leyes más importantes para el mundo del trabajo, ya que aplica a casi todos los rubros y modalidades de contrato. Ese ruido también se lo adjudican a Sturzenegger en esta idea de ir a fondo contra los sindicatos en detrimento de otro sector del gobierno que parece haber sido por estas horas el que finalmente triunfó, de mantener al menos con vida a los sindicatos, sobre todo a los sindicatos que al mismo tiempo también, en algunos casos, esto es importante, más allá de, nosotros bancamos la actividad sindical, la respetamos, la reivindicamos, Sí, claro. pero muchas veces también los dirigentes sindicales son cómplices de paritarias a la baja, de pérdida de derechos, etcétera. Entonces, hay empresarios que a veces hasta les viene bien tener un sindicato colaborativo, para quitar derechos o bajar salarios. Es lo mismo que defender el rol de los clubes o defender al Chiquitapia, digamos. Son Claro. dos cosas diferentes. Bueno, pero viste que hoy en día por las dudas hay que aclarar varias cosas. Sí, ¿no? sí. Bueno, veremos si la CGT anuncia esta tarde, luego de la reunión del Consejo Directivo, alguna movilización, probablemente alguna movilización, alguna actividad para la semana que viene, al menos en lo que podría ser el día en el que se trate este proyecto en el Senado, podría ser entre miércoles y jueves de la semana que viene. Uno de los secretarios generales de la Central Obrera, Jerónimo, justamente, dijo, Cristian Jerónimo, que la CGT construirá un plan de acción en contra de la reforma laboral. A ver. Digo, nosotros reivindicamos los derechos colectivos, los cuales las organizaciones sindicales tienen preponderancia a la hora de cuidar los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es en un tipo de decisión así tendrá la cobertura de su organización gremial, donde lo entienda. Digo, nosotros entendemos que más allá de lo que plantea este gobierno, si hay que construir algún tipo de régimen diferencial para generar una dinámica distinta, tiene que ser un acuerdo entre capital y trabajo, no construyéndolo de una cuestión partidaria e ideológica. Ujú. Y Cristian, ¿te sorprende este proyecto? ¿Esperabas otra cosa? No, la verdad que no, porque ya esto venía trascendiendo ya hace algún tiempo, más allá que ellos lo desconocían, ellos mismos lo habían dejado trascender, y sabíamos más o menos que eran los lineamientos que venían trayendo en su cabeza y lo que querían plantear. Ahora depende de la capacidad que tengamos nosotros de dar las discusiones en todos los ámbitos y de construir la fortaleza necesaria para construir un plan de acción, ¿no? Bien, ahí está Cristian Jerónimo en diálogo con Flor Halfon en Futurock. Atención, confirmado, hay marcha de la CGT el 18 de diciembre, es decir, la semana que viene. 18 es Pues el jueves que viene. Jueves, sí. Jueves de la semana que viene. Dentro exactamente de una semana. Acaban de confirmar desde la Central Obrera a El Destape que hay marcha el 18. Confirmado, marcha de la CGT. Definido esto durante la reunión del Consejo Directivo, abordando ahí lo que escuchábamos recién de Jerónimo, una idea de plan de lucha que van a iniciar los gremios para enfrentar la reforma laboral de Milei. El menú tiene 3 ejes, según informaron. Algo de lo que ya se había hablado, según me comentaron ayer con los senadores, que es plantear en distintos frentes la disputa en el Congreso
con movilizaciones en la calle y en la justicia, ¿no? Por eso también escuchaban anteriormente a Jorge Sola, otro de los secretarios generales de la CGT, diciendo esto la justicia lo tiene que rechazar, etc. Es inconstitucional, claro. Algo que ya pasó con el apartado laboral, muy similar a la reforma laboral que acaban de presentar, que estaba incluido en el decreto 70, aquel que anunció en los primeros días de gobierno Milei en cadena nacional y demás. Bueno, eso la justicia lo frenó en su momento. Después, a través de la ley base, se intentaron avanzar con otro tipo de reformas, algunas pasaron, otras no. Y ahora entonces, finalmente, con esta reforma laboral ya hoy presentada, ya ingresada en el Senado, se activa esta estrategia de ir, obviamente, tratar de frenarla en el Congreso. Insisto, el poroteo previo indica que el gobierno tiene por ahora los números para avanzar en la aprobación. Movilizaciones en la calle, confirmada la marcha de la CGT contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, y después presentaciones en la justicia, ¿no? Desde la CGT aseguran que la marcha es una reacción al contenido de la iniciativa que el gobierno de Milei pretende enviar, o que ya envió, mejor dicho, a las sesiones extraordinarias del Congreso. También descartaron que no se va a suspender la movilización aunque el proyecto tenga algún tipo de modificación o lo que sea. La movilización está confirmada para el 18 de diciembre. Y para la Central Obrera es clave que la reforma no pase en esta etapa. Hay como un intento de dilatar los tiempos, ¿no? Algo se habló ayer también con los senadores del peronismo de, bueno, que no pase ahora. Que no pase en las fiestas, ¿no? Que no entre en diciembre la media sanción. Patearlo para el próximo año, tratar de estirar los tiempos de discusión, que en esa ventana de tiempo que logre ganar la CGT y algún sector del peronismo, por alguna razón que desconocemos, pero vaya uno a saber qué pueda pasar, el gobierno pierda algún respaldo, algunos gobernadores, lo que sea, y llegar al momento del tratamiento del proyecto con, bueno, un número más favorable para quienes se oponen al proyecto que los que hay hoy, ¿no? Sí. Si esto entra la semana que viene, pum, pasa por el Senado, si el gobierno lo logra es discusión express y adentro. Sí, Entonces lo que están queriendo, y es clave en este sentido, que se patee para la etapa de sesiones ordinarias, ¿no? Del año que viene. No quiero pecar de Margarita Stolbizer, pero es verdad que hay un punto ahí en que una ley tan importante como una reforma que va a cambiar prácticamente de cuajo todas las relaciones laborales se tome un poquito de tiempo para discutir. Digamos, sería lógico, sacándonos, poniéndonos en parlamentaristas, no sé. No, totalmente, no. De hecho, enviaron como 7 proyectos de ley y reformas, todas cosas así gigantes, qué sé yo, a discutir en sesiones extraordinarias. Obviamente no va a entrar todo. Como mucho puede llegar a pasar el presupuesto 2023, seguro, y hay que ver si logran. Yo no descarto que el gobierno tenga la capacidad, la velocidad y los apoyos necesarios para avanzar con la reforma laboral en el Congreso. Va a depender de algunos factores que en la política argentina pueden ser imposibles de anticipar, que es, bueno, ¿qué va a pasar en la calle? ¿Va a haber o no reacción? Además de la convocatoria que hoy anuncia la CGT, a la que muy probablemente se sumen las 2 CTA, las organizaciones sociales, algún sector de la sociedad, ¿va a haber una reacción que pueda generar que en el Congreso algunos que andan ahí, vamos a suponer, en el mejor de los casos, con alguna duda, consideren de otra forma su voto? A mí me da la sensación, tal vez es porque a esta altura del año ya estoy bastante pesimista, que el gobierno cocinó el número, ¿no? Y viene teniendo reuniones con gobernadores para aprobar no solo el presupuesto, sino para que lo acompañen también en esto que para el gobierno, por cierto, es prioridad. No es uno de los tantos proyectos que envió. Para el gobierno es prioridad que avance la reforma laboral, así que vamos a tener la semana que viene, para variar, otra semana intensa en la Argentina, con tratamiento de la reforma laboral en el Senado y con la CGT marchando el 18 de diciembre. Más allá de las tensiones internas en la Central Obrera, se unificó una posición contra la reforma laboral de Milei y convocó a una movilización abierta a toda la sociedad, según dijeron, para el próximo 18 de diciembre frente al Congreso. Si les parece, mientras tanto repasamos las claves de la reforma laboral, las claves de este proyecto, porque son 140 páginas, un proyecto de ley que avanza en 26 títulos, con una reforma integral. Algunas claves de la iniciativa de la ley denominada formalmente Ley de Modernización Laboral pueden ser salario dinámico, ticket canasta y el fin de las horas extras. Otro de los puntos regresivos que se destacan es el concepto de salario dinámico, ya que no se habilita la posibilidad de que mediante negociación colectiva o individual se puedan incorporar componentes remunerativos adicionales orientados a reconocer el mérito individual, algo que por cierto ya sucede en algunas empresas, en algunos rubros y demás,
características propias de la organización, siempre respetando, dice el proyecto, el principio de no discriminación. El tema es que así como te lo pueden subir, también te lo pueden bajar. Puede ser dinámica al alza o dinámica a la baja. Claro. Adivina eso, de quién depende y en favor de quién. Por lo general, hay como un espíritu compartido a lo largo de todo el proyecto, que es considerar que están en igualdad de condiciones el empleador y el empleado. Totalmente. Evidentemente esto fue redactado por gente o que no trabajó en su vida o que, suponemos, está en favor del empleador, ¿no? Siempre y ante cualquier circunstancia, ¿no? El que maneja el torno en Tenar y no tiene el mismo poder que Pablo Rocá, ¿vos decís? No sé, qué sé yo. No estoy tan A seguro. mí me parecen dos personas. Depende Son del dos contexto. personas. Son Depende, dos personas. depende del contexto. Claro, en una isla desierta no. Mano a mano, y depende. Pero en una negociación Paritaria, por ahí sí. me da la sensación que sí. Bueno, en cuanto a la organización del tiempo de trabajo, se faculta a las partes, de vuelta lo mismo, ¿no?, a acordar un régimen de compensación de horas extraordinarias, teniendo como norte el respeto de los descansos mínimos legales, asegurando así, supuestamente, la debida protección del trabajador. Claro, es decir, esto pone fin a las horas extras, es el famoso banco de horas. Está bien, esto, insisto, ahora vamos a ir a cómo está hoy el mercado laboral y en qué contexto llega. Esto es para una minoría hoy de los trabajadores en Argentina. El sector que tiene trabajo registrado, que dentro de esas condiciones de trabajo registrado tiene la posibilidad de hacer horas extras para sumar salarios. En algunos rubros es hasta tan importante como el salario, Sí, ¿no?, claro. lo que junta por hora extra. Sin embargo, estos derechos que le están quitando a los que lo tienen no necesariamente van a hacer que los que hoy no tienen esos derechos luego los tengan, que es un poco la trampa de cómo el gobierno presenta esta discusión. En el apartado de indemnizaciones, el proyecto introduce dos mecanismos centrales, que es el régimen indemnizatorio tradicional sigue vigente, pero aclara el proyecto que será la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa. Esto básicamente intenta bloquear demandas civiles y cambia la interpretación del cálculo. Crea un fondo de asistencia laboral, FAL, suena Sí. a otra cosa, ¿no? A Sí, un arma. sí. Sí, nombre de arma. alguien decía hoy que como es obligatorio podría ser falo también. Ah, sí, ¿por qué no? Fondo de asistencia laboral obligatorio. Claro, claro. falo. Como seguro de despido obligatorio al que el empleador aporta 3% del salario de cada trabajador. Esto es, bueno, básicamente quitarle al empleador la carga, el costo, por decirlo de alguna forma, de la indemnización y que cada trabajador vaya pagando un fondo de asistencia. Yo creo, acá es donde está el negocio de Sturzenegger. Vamos a ver quién se queda con ese fondo. Y esa es la respuesta a para quién era el negocio de Sturzenegger. Si lo empiezan a quedar algunos bancos y van a empezar a aparecer a más tardar en 2-3 meses cuando esto esté aprobado, si es que lo aprueban, publicidades en la tele y en los medios de bancos que ofrecen, ponga aquí usted su fondo de asistencia laboral, muy parecido a lo que en algún momento fueron las AFJP con las Sí. jubilaciones, pero ahora con las indemnizaciones. Bueno, los que estén detrás de ese negocio van a ser los que muy probablemente hayan impulsado tal vez junto con Sturzenegger esta reforma. No, y además son eso va a estar motorizado porque el que te va a asegurar eso son compañías de seguro. Y Claro. después lo van a invertir en bancos o sociedades de bolsa. Exactamente. ¿Quiénes son los que compraron los 900.000 palos que vendió en dólares Caputo? No vendió, no lo compró nadie en el extranjero. No, Lo son todos de compraron acá. bancos y aseguradoras, Bancos que y justo se aseguradoras. ganaron este negocio. Sí. Pero vos porque sos muy mal pensado. No, digo, qué casualidad. No, Qué casualidad. A vos te gustan las teorías Yo conspirativas. le presté la guita a mi tío desinteresadamente, pero está manejando su auto. Bueno, es casualidad. Bueno, por otro lado, el límite a la huelga, ¿no? El derecho a la protesta, en definitiva, porque el proyecto amplía lo que se considera servicios esenciales, aquellos que tienen que ofrecer, incluso ante una medida de fuerza, ante un paro, una cobertura mínima del 75%. Esto incluye actividades que no estaban entre las actividades esenciales y entra telecomunicaciones, internet, aduana y migraciones, educación de todos los niveles, servicios portuarios y transporte de medicamentos e insumos. También crea la actividad de no esenciales, pero de importancia trascendental, Ah, que en ese caso, en lugar de asegurar un 75%, tiene que asegurar un 50% del funcionamiento, de la cobertura de la actividad. ¿y qué es trascendental? Bueno, transporte terrestre, radio y televisión, gente. Yo sabía que era trascendental, la verdad. Tenés una actividad trascendental vos, Sí, yo hacer sabía. radio. La industria alimenticia, minerales, logística, frigoríficos, comercio electrónico, hotelería y gastronomía, agricultura. Bueno, prácticamente todo. Prácticamente todas las actividades laborales pasan a, si no son esenciales, son
de actividad trascendental. Por lo tanto, no sé, los gastronómicos, no creo, vamos a poner un ejemplo. Los gastronómicos quieren hacer un paro, ¿no? Paro de gastronómicos. Tienen que garantizar que, incluso con paro, la mitad del servicio, entre comillas, servicio gastronómico funcione. Pero eso es la forma más concreta y directa de limitar el derecho a huelga. Si la mitad funciona, el impacto de la huelga, el impacto del paro es mucho menor. No se siente, no pasa nada. Pero se tiene que comer muy rico en un restaurante para que sea trascendental. O tenés que estar festejando algo muy... el casamiento, digamos. Para que sea trascendental un restaurante. Claro, sí. Es difícil lograr tener eso en la cabeza. Puede ser trascendental en algunos casos, es cierto. Sí. Pero... bueno, sí, alguno va a decir, sí, la milanesa de Don Pocho. Para mí es trascendental. Sí, bueno, está bien. No, amigo, claro. No, esto es básicamente limitar el derecho a huelga, ni más ni menos. Es desinflar el impacto que tiene una herramienta de protesta, ¿no? Bajo cualquier circunstancia como es la huelga. Confirmado entonces que la CGT va a movilizar el 18 de diciembre a Plaza de Mayo. Ahora vamos a escuchar qué están diciendo también en la CGT, porque hay un comunicado, están comunicando esta actividad de fuerza desde la sede de Azopardo. Pero por otro lado, hablando de limitar el derecho a la protesta, límite a realizar asambleas. Obliga a que el empleador autorice la celebración de una asamblea y además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de esa asamblea. Es decir, le tenés que pedir permiso a tu jefe para hacer una asamblea en horario de trabajo, por ejemplo. Algo que, por cierto, en algunos casos también ya sucede. Bloqueos de empresas. Se dispone, en línea con aquel DNU 70, entre las conductas prohibidas y consideradas infracciones muy graves, provocar el bloqueo o tomar un establecimiento. De vuelta, limita el derecho a la protesta. Por ejemplo, aquello que tanto ruido hizo en algún momento, que era, impedir que entren y salgan los camiones de la fábrica. Por ejemplo, esto va a ser, una especie de conducta prohibida o una infracción muy grave, ¿no? Es lo que se considera en el proyecto de ley. Vamos a ver si algo de todo esto tiene algún tipo de modificación, ¿no? Durante el transcurso del tratamiento. Está en este momento hablando Jorge Sola, secretario general de la CGT, anunciando la convocatoria de la CGT para el 18 de diciembre a Plaza de Mayo. A ver. Pero en muchos casos lo que dice ahí habla de peajes en forma no solamente irónica, sino como decisiones. Habla de aprovechamientos sindicales, habla de trabas que se van poniendo por parte de los trabajadores, pero no alude en ningún momento a que la representación que tuvo allí la CGT a través del compañero Gerardo Martínez dejó muy en claro, y esto ustedes tendrían que tenerlo también, porque está perdido en una página, recuerdo la página inclusive, que es la 288, donde ahí deja muy en claro la posición de la CGT, en el cual ya directamente en lo que se estaba tratando dentro de ese Consejo de Mayo, aludía al rechazo de cada uno de los puntos que se planteaban por parte de los distintos consejeros. Es un consejo que no es vinculante, claramente, es consultivo, pero aún así la CGT en ese lugar dijo que replicaba mucho del decreto de necesidad de urgencia 70/23 y había muchas miradas que tenían más un sesgo ideológico antes que pragmático sobre la legislación laboral. De hecho, también, si ustedes revisan todo eso, van a notar que hay muchísima coincidencia entre la propuesta de la Unión Industrial Argentina y el actual proyecto que ingresó por Senado en el día de hoy. Dicho esto y puesto en superficie el rechazo que nosotros hicimos en su momento y que específicamente está allí escrito, fuimos al tratamiento del proyecto de reforma laboral. Bueno, ¿qué vemos? Específicamente un país que está empobrecido, que está sin inversión económica, que está sufriendo un industricidio, con caída de más de 18.000 pymes, con caída de empleos formales de 300.000 trabajadores formales. Esto implica 400 trabajadores de lunes a lunes que se van quedando sin trabajo formal. Bien, ahí está. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, a su lado los otros dos secretarios generales y bueno, distintas compañeras y compañeros ahí de la CGT, anunciando un plan de lucha. Vamos a tener un plan de acción, así lo dijeron, y una movilización el jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo. Moviliza la CGT y muy probablemente también las otras centrales sindicales, las dos CTA y todas las corrientes sindicales
me da la sensación de que entonces el jueves 18 de diciembre, en Plaza de Mayo, va a ser una... En principio Plaza de Mayo, ¿no? O raro que no vayan al Congreso. Sí, ¿no? sí, porque es ahí donde se va a tratar la cosa. Pero bueno, también lo identifican muy como un proyecto del gobierno, pero sí, en general cuando se está O por es frente al tratar una Congreso, ley- ¿no? Es frente al Congreso, ¿no? Sí, es frente al Congreso, ¿no? Ah, ok. Bueno, igual, está ahí nomás. Puede hacer las dos. Va Sí, un rato al Congreso, un rato a pueden- Plaza de pueden Mayo. marchar de una a la otra también, como se suele hacer. No, confirmado el Congreso entonces. Congreso, 18 de diciembre, una movilización, dicen desde la CGT, abierta a toda la sociedad. Bueno, a los que estaban pidiendo que la CGT active, ahí tiene, el 18 tienen fecha. Ahora hay que ir, ¿no? Porque si no también queda muy de Twitter. Marchen. Y después lo ves por la tele o lo comentás, ¿no? Claro. En las redes sociales. Bueno, hablando eso, por un lado, la CGT ahí advirtiendo que el proyecto de reforma laboral del gobierno se parece mucho a lo que proponía la Unión Industrial Argentina, ¿no? Y que esto está de espaldas al pueblo, que la CGT ya en el Consejo de Mayo, a través de Gerardo Martínez, rechazó la redacción, que no están de acuerdo, que este proyecto se hizo a espaldas de la gente. Bueno, uno de los que se supone fue asesor en materia laboral del gobierno, reconoció que esta reforma laboral libertaria no va a generar empleo. ¿Cómo? Se trata de Julián de Diego, un abogado, por ejemplo, de empresas como Rappi, Sí. que habló hoy en Radio con Vos. Nuestra compañera Noé Barral Grijera le pregunta muy concretamente por qué creen que modificando la legislación laboral va a haber creación de puestos de trabajo registrados, que es lo que hasta ahora está diciendo, entre otras cosas, el gobierno muy claramente. Dice, esto es para crear puestos registrados, no es para quitar derechos, sino para otorgar nuevos, que los que están en la informalidad pasen a la formalidad y demás. Julián de Diego, uno de los autores de la reforma laboral, dice que no, que él no cree que eso vaya a pasar. A ver, escuchalo. Una pregunta sobre esto, si me permite, Diego, porque el último periodo que tenemos recuerdo en la Argentina de creación masiva de puestos de trabajo registrados durante la presidencia de Néstor Kirchner, la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, estaba vigente esta misma legislación laboral con un agravante que era la doble indemnización. ¿Por qué ustedes creen que modificando la legislación laboral va a haber creación de puestos de trabajo registrados? No, yo no lo creo. ¿Y entonces? Le acabo de decir que yo creo que el esqueleto hay que cambiarlo, y le explico por qué. Porque nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo de 1975, que la máquina más importante que teníamos era la máquina de escribir mecánica. Y hoy lo que necesita nuestra legislación es una bocanada de aire puro, de aire fresco, que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Pero Entonces, las nuevas tecnologías que futuro del tienen que trabajo ver no va a con estar en cambiar el trabajo cálculo de manual, la va a estar en el- indemnización o que la indemnización... Las nuevas tecnologías que tienen que ver con que la indemnización pase a subsidiarla el Estado. Es espectacular y no hay respuesta, ¿no? Sí. Muy bien, Noé, porque te vienen con esta, no, porque los convenios son viejos, son de la década del 70. ¿Y qué tiene que ver la indemnización con eso? Claro. ¿Qué tiene que ver el banco de horas con eso? ¿Qué tiene que ver los derechos que estás quitando con... Ponele que algún convenio colectivo necesita alguna actualización. Sí. Que por cierto es un verso porque todos los laburos tienen actualizaciones, han ido actualizando sus convenios. Obvio. No es igual que en la década del 70 cuando había máquina de escribir. Eso no sé, les quedó ahí como un caballito de batalla que les sirve repetir. Pero no tiene nada que ver la modernización con que a partir de ahora la carga de la indemnización pase del empleador al Estado, por ejemplo. Sí. O que vos mismo te pagues tu propia futura indemnización. Ahí es el verso de la palabra modernización, cuando en realidad lo que hay acá es una reforma laboral regresiva en el derecho de los trabajadores. Y también un poco que dialoga con lo que había dicho ayer o antes de ayer, ya me olvidé que el Toto Caputo, que le habían preguntado si era para que sea más fácil contratar. Claro. Y dice, bueno, en realidad es para que sea más fácil despedir. Y porque es más fácil despedir va a ser que eso contraten más gente. Sí. No, sí, magia pura, ¿no? Sí. Sí. Ahora, es interesante pensar, una vez más, ya lo hemos hecho, pero por las dudas, el contexto en el que llega esta reforma laboral. Porque no viene a cambiar el mercado laboral, viene a consolidarlo en este estado de precariedad, ¿no? Es a institucionalizar la precariedad del mercado de trabajo. Y ahí es, por ejemplo, el dato de que la informalidad laboral llega al 48% y el empleo cae al 45%. Estamos... el empleo formal cae al 45%. Estamos en momento de récord de informalidad laboral y mínimo histórico de asalariados formales. Es en ese contexto que llega la reforma laboral. Hay una muy buena nota sobre esto de Ismael Bermúdez, buen periodista, en Clarín, con datos del Instituto Gino Germani de la UBA, que agrega que paralelamente se alcanzó el nivel
récord de informalidad laboral que afecta hoy al 48% de los ocupados en el segundo trimestre de 2025. 9 de cada 10 puestos de trabajo generados en el último tiempo son precarios, lo que consolida una recomposición regresiva del empleo. El informe señala que este deterioro es un fenómeno generalizado en todo el territorio nacional, con las 6 grandes regiones registrando saldos negativos en empleo asalariado formal, y que es particularmente la zona del Gran Buenos Aires la región más afectada. 45% del total de los ocupados, ¿no? Son números de crisis, de las peores crisis que hemos atravesado. Y lo que hay que decir, una vez más y por las dudas, que el objetivo detrás de la reforma laboral es que esa sea la nueva norma. Que eso sea luego difícil de revertir. El informe también dice que el deterioro, al mismo tiempo, llega al 72% de los ocupados en términos de salarios. El 72% de los ocupados gana menos de 1 millón de pesos. ¿Qué es hoy 1 millón de pesos? Bueno, para una familia, poco y nada. Nada. Para una persona, aunque no tenga familia, también, porque según donde vivas, pero pagar un alquiler, más la canasta de servicios, más lo que sale vivir, Sí, ya estás ahí, ¿no? Más o menos la canasta de pobreza para una persona está más o menos en eso, ¿no? Sí, un poquito menos, pero sí, Sí, anda, sí, anda sí. por ahí. Pero el 72% de los ocupados hoy gana menos de 1 millón de pesos. Y además crece el pluriempleo y el 19% de quienes trabajan jornada completa son pobres. Esa tasa se dispara al 41% para los asalariados informales con jornada completa, en contraste del 10% de los trabajadores formales. Bueno, hay una transformación estructural claramente en marcha de la matriz ocupacional, del empleo, del mercado de trabajo en la Argentina, que no es una novedad, pero que se profundizó en este tiempo, ¿no? Durante el gobierno de Milei. Como varias de las discusiones que se dieron en estos años, cosas que estaban mal simplemente están peor, ¿no? Más allá de que el gobierno diga, no sé, que sacó ya no sé cuántos millones de personas de la pobreza y demás. Pero lo que concretamente se verifica en la realidad, más allá de los relatos, es que los sectores productivos centrales de generación de trabajo, como la industria manufacturera, la construcción, entre otros, experimentaron todos contracciones más severas, mientras que ramas de menor productividad y contratación de personas tienen mayor precariedad, como alojamiento, servicio de comidas, etc. Mostraron eso, mejor dinamismo, pero emplea menos gente y en peores condiciones, en detrimento de la actividad industrial, de la construcción y demás. Toda esa precariedad se traduce directamente, obviamente, en que la guita no alcance. Los trabajadores expulsados del sector formal, dice el informe de Gino Germani, se reinsertan en el mercado, pero en condiciones de mayor vulnerabilidad y con menores ingresos que los que tenían antes. Es decir, gente que pierde el laburo en una fábrica con derechos, etcétera, pasa a, no sé, en el mejor de los casos, tal vez, manejar un auto, llevando gente, ¿no? Sí. Que era un ejemplo, lo pongo como ejemplo siempre porque me lo contaron hace un par de semanas, de gente que estaba siendo despedida y en el momento que estaban haciendo la fila, saliendo de la fábrica donde les habían comunicado sus despidos, en ese mismo momento se bajaban el celular, la aplicación para salir de ahí, agarrar el auto y empezar a hacer unos mangos enseguida. Claro, porque eso es otra la driver, tenés que ser el conductor, digamos. Claro, exactamente. Bien, ese es el estado de situación y seguramente en la próxima semana va a ser central porque se viene el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y al mismo tiempo también la movilización que ya convocó la CGT para el 18. Hablando de movilizaciones, actos y la calle activada, esta tarde organismos de derechos humanos convocan en Plaza de Mayo, junto a organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, estudiantiles, también junto a sectores castigados y agredidos por las políticas de Milei, a concentrar en Plaza de Mayo para acompañar ahora en un rato, 15:30, la tradicional marcha de las Madres de Plaza de Mayo y después participar de diferentes actividades. Hay charlas, debates, hay música en vivo, Bestia Bebé, La Versuit, entre otros, y un acto central que está previsto para las 18:30, si no llueve, estoy oteando allá el horizonte, si no llueve, 18:30 con Estela de Carlotto, Tati Almeida, Adolfo Pérez Esquivel. Este es el video de la convocatoria para esta tarde, ¿lo tenés?
Lo vemos, dale. Inicio del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, nos encontramos el 11 de diciembre en Plaza de Mayo para defender los derechos humanos y fortalecer la resistencia. Caminemos junto a las madres, las abuelas, las organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales y estudiantiles, para defender a los jubilados, la salud, las universidades, las y los trabajadores, las personas con discapacidad, los feminismos, las víctimas de violencia institucional y la libertad de Cristina, Milagro y de todos los presos políticos. Bestia Bebé, Cabra da Peste, Bersuit, jueves 11 de diciembre a partir de las 15:30 horas en Plaza de Mayo. Esta tarde entonces, ahí nos encontramos. Ya empezó a llegar gente, obviamente desde temprano, para acompañar ahora en un rato la Ronda de las Madres. Y ahí está nuestra amiga y compañera Giselle Tepper. Gi, buenas tardes, ¿cómo estás? Andan. ¿Ahí nos escuchás bien, Gi? Perfecto, Ahí está, ¿ustedes? bárbaro, bárbaro. Ahora sí. Bueno, ¿cómo está la plaza? La verdad que muy bien, por el momento calurosísima también, hay que decirlo, así que vénganse con agua, gorrito, Bien. ropa lo más fresco posible. Y la verdad es que, bueno, va llegando gente, como ustedes decían, se están haciendo ya las pruebas de sonido para quienes van a tocar hoy, Bestia Bebé, Cabra da Peste y la Bersuit en formato acústico. La ronda va a empezar a las 3:30, así que estamos como en la pre-ronda, marcha en la ronda, y bueno, y todo lo que reste de una jornada con más de 50 organizaciones de distintos espacios convocando, con organismos de derechos humanos, y esta consigna de derechos humanos en movimiento, entendiendo que, bueno, que estamos en 2 años de gobierno de muchísimo retroceso, ¿no? Ujú. Justamente, y sobre eso, en las últimas horas casualmente hubo un cambio en la Subsecretaría de Derechos Humanos, luego de la renuncia de Alberto Baños, y asume a alguien más a la derecha incluso de Baños, ¿no? Claro, bueno, Baños es un ex juez que estaba ad honorem, cobraba su jubilación y sostuvo su gestión diciendo que era a pedido de Mariano Cunio Libarona, que tiene un estudio que defiende a genocidas, y el ministro de Justicia, y que, bueno, ahora, después de juez vino en funcionario libertario y ahora dejó el lugar exactamente, y se viene, bueno, un refuerzo de esa, podemos decir, práctica más explícita de la llamada memoria completa, que en realidad es la memoria vacía, ¿no? No es la memoria que completa dónde están los nietos, ni dónde están los cuerpos, ni qué pasó con el endeudamiento externo, ni dónde están todos los partícipes del terrorismo de Estado, sino que es una memoria que viene a vaciar, vienen a buscar a los nietos, vienen a acompañar a los organismos, viene a bajar las querellas de los juicios por delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Así que sí, una gestión más hacia el lado de Caputo, digamos, dentro de la dependencia que ya subsecretaría, que antes era secretaría, tiene dentro del ministerio, y bueno, veremos qué es lo que viene para adelante estos 2 años. En el último tiempo, sí, además de los movimientos que se dieron en su estructura, se dio la llegada de distintos funcionarios de menor rango, o el rango de subsecretario en este caso, que vienen de una misma, podemos decir, línea, ¿no? Iniciación previa, más explícitamente algunos de ellos de la militancia del pañuelo celeste, esto que decía de la memoria completa, y no casualmente la sede central de la subsecretaría está en un espacio de memoria, la EXESMA, un espacio que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Bien, Gi, por esa y muchas otras razones, importante ir esta tarde a la plaza, ¿no? Para los que puedan. Sí, claro que sí, van a estar Estela Carlotto, Tati Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, el Premio de la Paz, Nobel de la Paz posta, como vengo diciendo desde ayer. Claro. Y la verdad es que es muy importante para seguir abrazándolas. Ayer les volvieron a decir curro desde el Ministerio de Justicia, y me parece que la mejor respuesta que le podemos dar es abrazar a las madres y a las abuelas. Por eso, si bien hoy se confluye con distintos espacios que están luchando y defendiendo por muchísimos derechos, las jubilaciones, la salud, los derechos de las personas con discapacidad, los alimentos, la vivienda, la educación y otros tantos, claramente está en la plaza que tiene pintados los pañuelos blancos porque son ya patrimonio de nuestra memoria. Así que importantísimo. Y si no pueden, porque se les complica, porque están lejos, por lo que sea, el Destape va a estar acompañando. Bien. Van a poder acceder a la transmisión también. Bueno, Mati Colombati estará aquí mismo sumándose a la conducción, así que la verdad es que se puede estar de muchas maneras, y lo importante es seguir fortaleciendo la unidad, ¿no? Sí, ahí en un rato nos vemos, y durante la tarde toda la transmisión del Destape, pendientes ahí de Derechos Humanos en Movimiento, hoy en Plaza de Mayo. Abrazo grande. Abrazo grande. En instante volvemos ahí, vamos a ir y venir durante toda la tarde, porque ahí va a estar el Destape, porque está Giselle Tepper, y porque, bueno, es el lugar en el que hay que estar. Si alguien se puede acercar, los que puedan, es importante también acompañarla a las madres, a las abuelas, que están ahí, siguen firmes, y porque además también hay que, como hemos hablado cuando fuimos a la casa de abuelas, hay un montón de gente ahí tratando de tomar la posta también de lo que viene, frente a un gobierno que está en una avanzada negacionista total. Hay una nueva autoridad en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es el que viene, ¿no? En este caso es Joaquín Mogaburu,
que es un subsecretario que sí, está con esta idea de la concordia, el perdón y la memoria completa. Bueno, ahora a la derecha del que estaba, ¿no? En este caso, nuevo subsecretario de Derechos Humanos. Hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Y empezamos con la palabra del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Para el presidente colombiano es hora de un gobierno de transición en Venezuela, con todos adentro y con una amnistía general sobre la mesa. Lo planteó en un mensaje publicado en redes sociales como alternativa a la crisis política y ante la posibilidad cada vez más concreta de un ataque militar de Estados Unidos. También lo dijo y lo comentó en las redes sociales como respuesta a la decisión que tomó el gobierno de Nicolás Maduro de retirar su pasaporte al cardenal Baltasar Porras cuando intentaba viajar a España. Sobre ese punto, Petro comentó, no se defiende un país con más represión, sino con más democracia, así se dice, y agregó que la salida no es militar ni punitiva. Una transición pactada, una revolución democrática, un pacto político que incluya a todos los sectores, dijo Petro. Recordó incluso el ejemplo europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la resistencia funcionó, según él, porque había horizonte democrático. Venezuela no se defiende con invasiones, dijo Petro, ni con retóricas vacías, ni con cárceles. Se defiende con más democracia y soberanía. Bueno, muy en sintonía con lo que viene diciendo Gustavo Petro desde hace varios meses, desde incluso las elecciones, ¿no? Recordemos que el presidente de Colombia no reconoce el resultado de las elecciones, las últimas elecciones en Venezuela, claro, pero no por eso ha tomado la decisión de cortar las relaciones diplomáticas. Por supuesto que por su trayectoria, por la gestión que está teniendo en Colombia y por en general sus declaraciones respecto de los asuntos latinoamericanos, está claro que Petro se planta de manera muy firme frente a lo que es la injerencia estadounidense. Pero además hay que decir que cualquier cosa que vaya a suceder en Venezuela podría tener consecuencias inmediatas y de mucho impacto sobre Colombia. Venezuela y Colombia son vecinos, claro. Comparten historia, comparten geografía. Hay casi 3 millones de venezolanos y venezolanas que hoy viven en Colombia, ¿no? Producto del exilio de estos últimos años. Hay mucho ahí en juego. Entonces, eso es una postura en general, pero también es una postura que busca, por supuesto, proteger de alguna manera los intereses de Colombia. Ese mensaje que publicó en las redes sociales llegó apenas unas horas después del Nobel de la Paz a María Corina Machado, que finalmente llegó a Oslo, llegó a Noruega, y vamos a escuchar un fragmento de su discurso. Some people talk about invasion in Venezuela. The threat of an invasion in Venezuela. En inglés. And I answered, Sí, en inglés. Bueno, recordemos que quien recibió el premio fue su hija. Ella llegó un poco más tarde, después de la ceremonia ya celebrada. No dijo nada que nos pueda sorprender, pero está bien reiterar, tratándose del Nobel de la Paz. Algunas personas, dijo, hablan de la invasión de Venezuela, el peligro de una invasión. Respondo yo que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos los agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah o Hamas operando libremente en connivencia, ¿no?, con el gobierno, la guerrilla de Colombia, los carteles de la droga que han tomado un 60% de nuestra población. Y no solo involucra el tráfico de drogas, sino también el tráfico de personas humanas, la prostitución y un largo etcétera. Otra manera de decir, bueno, no pasa nada con que Estados Unidos quiera intervenir militarmente y poner botas en suelo venezolano, porque nosotros invadidos ya estamos, claro, ya somos. Un aval directo a la intervención militar de Estados Unidos en su propio país, ¿no? Que lo ha hecho reiteradas veces, ha apoyado las sanciones en contra también del gobierno venezolano y de los venezolanos, porque obviamente que ha afectado a la población en su conjunto. Claro. Ha siempre trabajado codo a codo con
de los conservadores, a veces ultraderechistas estadounidenses, y desde hace tiempo ya viene apoyando efectivamente de manera abierta, casi te diría obscena, la posibilidad de una intervención militar estadounidense en suelo venezolano. Ahora les propongo que le echemos un ojo al informe de Reporteros Sin Fronteras. Israel es el enemigo número 1 de los periodistas y Gaza el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Es lo que viene a confirmar, a ratificar el informe de Reporteros Sin Fronteras publicado esta semana. Desde octubre de 2023, el ejército israelí mató a unos 220 periodistas en Gaza y al menos 65 fueron asesinados directamente por su trabajo. Solo en el último año, recuerda, ese informe, Israel fue responsable del 43% de todos los asesinatos de periodistas en el mundo. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, 29 periodistas palestinos al menos murieron por ejercer la profesión, fueron asesinados. Así que el balance viene a confirmar lo que ya veníamos, pero le pone números, investigación, testimonios y análisis, ¿no? A esto que veníamos comentando día tras día. El panorama global también es preocupante. Además de Gaza, Ucrania, Sudán, México aparecen como algunos escenarios especialmente peligrosos para la prensa. Cada uno por razones, por supuesto, distintas, ¿no? Cada uno con su contexto propio, pero con algo en común a todos esos escenarios es que los periodistas claramente están cada vez más expuestos y menos protegidos. En México, por ejemplo, el crimen organizado viene impulsando un nuevo recrudecimiento. 2025 ha sido el año más mortífero de los últimos 3, con 9 periodistas asesinados. 9 periodistas asesinados en México, ¿no? México que lamentablemente en este caso se reafirma como el segundo país más peligroso del mundo para la prensa. Y Reporteros Sin Fronteras advierte una tendencia regional en lo que llama la mexicanización de América Latina, que hoy concentra como región el 24% de los periodistas asesinados en el planeta. Es para prestar atención cuando vemos a gobernantes, dirigentes, presidentes atacar con nombre y apellido a periodistas que están haciendo su laburo, ¿no? El informe también señala, y ya vamos cerrando, que 503 periodistas están presos en el mundo. China sigue siendo la mayor cárcel para periodistas a nivel global. Rusia la sigue de cerca. Y por supuesto un capítulo que nunca cierra, que son los desaparecidos periodistas. En este caso estamos hablando de desaparecidos. Y Siria es hoy el país con más periodistas desaparecidos, más de una cuarta parte del total mundial. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte.